Como dice Pastor Aarón, yo soy Mike Rosendo. Está aquí conmigo mi esposa Yu. Y gracias. La palabra que tengo hoy para compartir es una palabra que Dios me dio. Y estoy seguro que les va a decir lo que tienen que hacer el día de mañana. Yo les podría contar cómo conocí a mi esposa. Los que están casados, los que tienen una relación pueden platicar. Siempre en una reunión la pregunta así de cajón, aparte del clima, es cómo se conocieron. Y contamos una historia muy bonita, contamos una historia estilo de Disney, de cómo nos conocimos. Pero creo que la pregunta más importante es ¿qué tanto nos conocemos? Y la pregunta que quiero hacer hoy es ¿qué tanto conoces a Dios? Abran su Biblia o préndanla en Mateo 16, verso del 13 al 15. Cuando lo encuentren, digan, soy feliz. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y aquí está lo bueno. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dices tú que es Dios? ¿Ustedes quién dicen que es Dios? Me encanta leer los evangelios. Voy a citar a un pastor. Si usted dice que la Biblia es aburrida, es porque no la ha leído. Porque me encantan en los evangelios, me encantan las letras rojas de Jesús, porque en sus respuestas hay revelación oculta, hay joyas ocultas, además del texto en sí, como esta. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ya está dando una respuesta, ya nos está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, pero ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? El Hijo del Hombre es un título que se usa para referirse a Jesús. Jesús lo usa mucho para referirse a sí mismo. Pareciera que es como de sus títulos favoritos porque siempre lo usa él para referirse a sí mismo. Y Daniel, el profeta Daniel, habla del Hijo del Hombre, que es el que viene y les ha dado el dominio, la gloria y el poder. Entonces Jesús está diciendo, yo soy ese Hijo del Hombre, pero ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Entonces esto me lleva a preguntarme, ¿cómo conocemos a Dios? A lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar con Dios, ¿cómo vamos conociéndolo a Él? ¿Quién decimos que es Él hoy? ¿Es el mismo? ¿O decimos más bien que es el mismo que pensábamos hace un año o hace una semana? ¿Mañana diremos que es el mismo que pensamos hoy? Déjame decirte algo, yo espero que mañana tú conozcas a Dios de una manera diferente y de una manera más profunda a como lo conoces hoy. ¿Cómo conocemos a Dios? La manera en que conocemos a Dios y nuestro entendimiento de quién es Él nos lleva a relacionarnos con Él. De la manera en cómo yo conozco, en cómo yo percibo, en cómo yo veo a Dios, es la manera en cómo yo vivo con Dios, es la manera en cómo yo me relaciono con Él y también es la manera en la que lo presento. Nosotros no podemos presentar algo que no conocemos, no podemos compartir algo que no conocemos. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes? ¿Quién dices tú? ¿Quién digo yo que es? Entonces está hablando de referencias. ¿Cuál es la referencia que tenemos de Dios? Jesús nos está dando la respuesta, pero aún así se interesa en saber qué es lo que nosotros conocemos de Él, cómo lo conocemos y quién decimos que es Él. Dios se revela a sí mismo. Este pasaje de Mateo lo encontramos también en Marcos y lo encontramos también en Lucas. Me encanta porque esta historia, estos paralelos nos dan una idea de cómo Dios se revela a sí mismo, de cómo podemos llegar a conocer a Dios. Dice que iban en el camino
entonces es en tu caminar diario, en tu caminar con Dios, que Él se va a revelar a ti, que Él te va a mostrar quién es Él, que Él te va a enseñar quién es Él. Y es a solas, apartado con Él, en tu lugar secreto, que Él te va a revelar más y más de su carácter, más y más de quién es Él. Es en tu relación en donde viene la revelación de quién es Dios. En este caminar, Dios nos encuentra en la parte del camino en el que estamos. Quizás tienes una semana de conocer a Dios, quizás tienes 10 años de conocer a Dios, quizás hoy es el día que vas a conocer a Dios. Y es en ese lugar, es en ese momento en donde Dios nos encuentra para llevarnos a conocerlo más, para llevarnos a darnos una nueva revelación de quién es Él y que nosotros entonces podamos dar y podamos compartir eso. Y ahorita vamos a llegar ahí. Y en la palabra de Dios, cada historia que encontramos ahí es parte de una sola historia. Cada historia que leemos, cada capítulo que leemos, es parte de una historia más grande, que es la historia de la salvación, que es la historia de Jesús. Entonces, todo desde las primeras palabras del Génesis nos refieren a Jesús. Desde los primeros versículos nos llevan a la cruz. Y quiero contarte hoy, quiero comenzar con una historia que ya conocemos. Abraham, el padre de la fe, Abraham, el que recibió la promesa de Dios. Su historia, se habla un poco de él, de quién era su papá y en dónde estaba, en Génesis 11. Y en el capítulo siguiente, en Génesis 12, empieza la historia de Abraham con Dios. Yo no sé en qué capítulo de tu vida inició tu historia con Dios, si fue en el trabajo, si fue en la escuela, si fue en tu casa desde pequeño. Pero desde ahí, desde ese momento, yo te aseguro que todo ese tiempo y el tiempo que viene, Dios va a estar caminando contigo y va a estar enseñándote quién es Él para lo siguiente que vas a hacer, para lo siguiente que va a venir. Por eso te decía al inicio que la palabra de hoy te va a dar lo que necesitas para el día de mañana. La historia de Abraham con Dios en Génesis 12 empieza y Abraham tenía un poco más de 70 años. No nos cuenta que él nació y estuvo con Dios desde el inicio, como con Samuel, por ejemplo. Sino que se nos dice que en ese tiempo Dios lo llama, le dice, sal de tu tierra, a donde yo te llamo, y empieza un caminar de Abraham con Dios, así como usted y yo empezamos un caminar con Dios en el momento en el que lo conocimos. En tu vida, en mi vida, hubo un antes de conocer a Dios y conocíamos otras cosas y pensábamos de otra manera. Lo mismo Abraham. Quiero que me siga con esto. ¿Cómo fue que conoció Abraham a Dios? Durante un poquito más de 70 años, Abraham había conocido a otros dioses, había incluso adorado y rendir culto a otros dioses, que eran los dioses que estaban en la tierra de donde él salió. Y de repente llega otro Dios, un Dios desconocido, que lo llama y que le dice y que lo invita a caminar con él. Y en ese caminar le da una promesa, y en ese caminar le da propósito, y en ese caminar le da una misión. Y eso es lo que hace Dios con nosotros desde el momento en el que nos llama. Empieza a caminar con nosotros y nosotros con Él, y nos da propósito y nos da una promesa. Dios pasó de ser desconocido para Abraham a ser conocido primero a través de sus promesas. Todos la conocemos, la promesa más famosa, más sonada que se nos viene a la mente es la promesa de un hijo. Dios le promete a Abraham un hijo, que le daría un hijo y que tendría una descendencia grande y numerosa. Lo desconocido para Abraham se hizo conocido a través de esta promesa. Y lo que Abraham conocía
cambió a la verdad de Dios a través de esta promesa. Lo explico. Durante estos 70, 80 años que Abraham había caminado sin Dios, había él conocido otros dioses, otra manera de hacer las cosas, otra manera de adorar. Llega este Dios que es desconocido al inicio para él, y él le enseña y se revela a sí mismo quién es él y cómo hacer las cosas y cómo caminar con él. Entonces Dios le da a Abraham una promesa de un hijo. Abraham espera esa promesa, pasan años y no llega el hijo. Pasa otro año más y no llega el hijo. Pasa otro año más y no llega el hijo. Y al inicio yo creía que esta historia solamente se trataba de paciencia y de esperar en Dios. Pero pienso que ¿cómo Abraham iba a esperar algo de un Dios que no conoce? ¿Cómo Abraham iba a saber hasta cuándo esperar si no conocía tan profundamente a Dios como usted y yo lo conocemos el día de hoy? Gracias a Dios por su palabra. Hoy nosotros tenemos la Biblia entera. Abraham no tenía nada, solamente la voz que escuchaba. La voz de un Dios que no conocía era su única referencia para caminar con él. El día de hoy usted y yo podemos ir a la palabra y encontrar sabiduría y encontrar cómo debemos caminar con Dios, cómo nos va a ir mejor y cómo tener bendición. Pero Abraham no tenía eso, entonces lo que es conocido en ese momento para él es hacer pacto. En ese entonces, sus contemporáneos, de donde Abraham venía, era común hacer pactos con los dioses. ¿Quieres que llueva? Haz algo. ¿Quieres que las mujeres de la ciudad o de tu casa se embaracen? Haz pacto y haz algo para que los dioses bendigan eso. ¿Quieres que tu cosecha sea abundante? Haz pacto, haz algo para que los dioses traigan abundancia a tus cosechas. Entonces, Abraham, bajo esta mentalidad, busca hacer un pacto con este Dios desconocido. Platica con su esposa, Sara, y dicen, bueno, Dios no nos da la promesa de un hijo, quizás está esperando nuestra respuesta. Quizás la bendición de Dios no llega porque Dios está esperando nuestra respuesta. En esta historia, en esta parte de la historia de Abraham, Dios se revela a Abraham como el Dios todopoderoso. Dios primero le da un nombre de quién es Él. Yo soy el Dios todopoderoso y yo te voy a dar un hijo. Dios primero nos da el nombre, Dios primero da el nombre, revela su nombre, revela uno de sus nombres para decirnos qué es lo que va a hacer. Aún así, Abraham, que le fue revelado que es el Dios todopoderoso, cree que él necesita hacer algo para ayudar a ese Dios todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en una situación así? No levanten su mano. Como si ese Dios fuera todopoderoso, sí y solo sí, ellos hacen algo. Y conocemos la historia. Abraham tiene un hijo con una de sus siervas. Entonces Dios les enseña que eso fue un error y Dios les recuerda la promesa y Dios les recuerda su nombre. Yo soy el Dios todopoderoso y yo te di una promesa y yo la voy a cumplir. Avanzan más los años y llega la promesa de un hijo que confirma o les confirma a Abraham y Sara el nombre que Dios ya había revelado, del Dios todopoderoso. Y entonces Dios reconfigura su entendimiento, su conocimiento de quién es Él. Y el día de hoy y todos los días en nuestro caminar constante con Dios, así como Abraham caminó años con Dios, Dios en nuestro caminar quiere reconfigurar nuestro entendimiento de quién es Él. Al punto de que Dios, si necesita cambiar nuestro nombre, como cambió el de Abraham, para cambiar nuestro entendimiento de quién es Dios, lo va a hacer. Abraham, su primer nombre, sin H, significa Padre exaltado. Y Dios le cambia el nombre a Abraham.
que significa padre de multitudes. Y entonces le enseña que la promesa de una generación, de una descendencia, no es porque Él es Padre exaltado, no es por Él, es porque por creer en Dios que Él lo va a hacer Padre de multitudes. ¿Están conmigo? Entonces conocemos a Dios a través de sus promesas. Y Dios revela su nombre para revelarnos qué es lo que va a hacer. El Dios Todopoderoso que cumple promesas. Conocemos a Dios también en las victorias. Tú y yo todos los días enfrentamos batallas, algunas pequeñas, algunas medianas, algunas grandes, algunas de minutos, algunas de años. Y sabemos hoy, porque creemos por la fe, sabemos que tenemos la victoria en Jesús. Amén. Abraham no, porque no tenía Biblia. Entonces, ¿qué era? Lo que tú y yo conocemos hoy era desconocido para Abraham. Pero ¿qué era lo que Abraham conocía en las batallas? Lo que Abraham conocía en las batallas era algo similar a lo primero. Que por lo que él hacía, los dioses lo iban a bendecir. Si él ganaba, entonces los dioses lo iban a bendecir. Si él ganaba, entonces los dioses lo iban a exaltar a él. Y vemos en Génesis que en la historia de Abraham, un pasaje en donde el sobrino de Abraham, Lot, estaba viviendo en Sodoma. Entonces hay un conflicto ahí entre varios reyes de la región y capturan a la gente que vivía ahí, incluyendo a su sobrino. Alguien va y le cuenta a Abraham que su sobrino había sido capturado porque hubo una invasión o una guerra por ahí. Y entonces Abraham decide tomar a su gente e ir a rescatarlo. Entonces Abraham va y pelea contra uno de estos reyes, sale victorioso, recupera o libera a su sobrino junto con más gente y junto con las pertenencias que se habían llevado. Entonces Abraham recupera, tiene la victoria, recupera y cuenta la historia que en el camino de regreso a la victoria salen a su encuentro dos reyes. Uno, el rey de Sodoma, que es la ciudad de la cual Abraham liberó a algunas personas, y sale a su encuentro otro rey que se llama Melquisedec. Y la figura de Melquisedec es súper interesante y complicada también. La primera vez que presentan a Melquisedec y lo presentan como rey y sacerdote del Dios Altísimo. O se habla de Melquisedec más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Esto nos dice entonces que Melquisedec no es un personaje con un final. De hecho, lo explica el Nuevo Testamento que no tiene ni inicio ni final y no tiene padre, o no se dice de dónde proviene su origen. ¿Por qué? Porque Melquisedec es una figura de Jesús, es un destello de Jesús que se le presenta a Abraham en su camino de regreso a la victoria. Entonces, imagine usted la escena. Abraham decide ir a pelear, va, pelea, gana. Lo que era conocido para él en ese entonces es que como ganó, entonces los dioses lo iban a bendecir, lo iban a exaltar. Si usted conoce o ha escuchado de otro tipo de mitologías como la griega, etcétera, los héroes de batalla son reconocidos por los dioses, son exaltados por las proezas que hicieron. Eso era normal en ese tiempo, en esa zona geográfica. Eso era lo que a Abraham seguramente le habían enseñado. Llega Melquisedec, lo encuentra en el camino, así como Jesús nos encuentra en el camino de nuestras vidas. Y Melquisedec, como rey y sacerdote, al igual que Jesús, que es rey y sacerdote, bendice a Abraham. No lo exalta, lo bendice. Lo bendice con pan y vino. ¿Usted recuerda en dónde más encontramos pan y vino en la Biblia? En la última cena.
Melquisedec bendice con pan y vino a Abraham. Jesús nos bendice e instituye su cena con pan y vino. Melquisedec le dice a Abraham que él es bendito por el Dios Altísimo. El Dios Altísimo que creó los cielos y la tierra, y el Dios Altísimo que le da la victoria. En ese momento, regresando de la batalla, a Abraham le es revelado otro nombre de Dios: Dios Altísimo. En su promesa, Dios se revela a Abraham como Dios Todopoderoso y le muestra con ese nombre qué es lo que puede hacer. En esta segunda historia, Dios se revela a Abraham a través de Melquisedec como Dios Altísimo. Y si usted piensa en el significado de esta palabra, altísimo, no alto, altísimo. Y para decir que algo es alto o que algo es altísimo, es porque tenemos referencia de otra cosa que no es tan alta o que no es tan altísima, o de una cosa que es baja o bajísima. ¿Por qué hace esto Melquisedec? ¿Por qué hace esto Dios con Abraham? Porque Abraham conocía de muchos dioses. Conocía el Dios, como ya decía, ¿no?, de la lluvia, de las cosechas, de la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Dios se revela a Abraham como el Dios Altísimo, por encima de todos. No hay nombre que esté sobre el nombre de Jesús. En este caminar de Abraham con Dios, Abraham aprende a mirar al Dios Altísimo. No al Dios que está acá, ni al Dios que está acá, al Dios Altísimo. Y entonces le repite la promesa y le dice: ve al cielo y ve las estrellas. Dios Altísimo. El nombre que Dios te revele en cada batalla que enfrentes, en cada paso que des, Dios te está diciendo qué es lo que va a hacer en tu vida, contigo y para otros en un futuro. Conocemos a Dios en las promesas, conocemos a Dios en las batallas y en las victorias, y conocemos a Dios en nuestra adoración. Dios un buen día le dice a Abraham: sacrifícame a tu único hijo, al que amas, al que yo te di. Y ya lo leímos, pero sí es como un poco de shock, de sorpresa, que Abraham dijera: ok. Yo creo que ninguno de nosotros haría eso. O sea, si a veces nos cuesta dar algo material, ¿cuánto más daríamos a nuestro propio hijo? A veces no nos queremos dar ni nosotros mismos. Pero Abraham le dice a Dios: sí, te lo doy. Y en contraste con esta historia, vemos la historia cuando Dios le cuenta a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Yo creo que con la manera en cómo Abraham dialogó con Dios para que no destruyera ni a Sodoma ni a Gomorra, era lo que él quizás debió de haber también argumentado con Dios: oye, ¿cómo te voy a dar a mi hijo, el único? Tú me lo diste, ¿qué pasó con tu promesa? Etcétera, etcétera, etcétera. Y igual no levanten la mano y me voy a ventanear yo. A veces yo hago eso con Dios, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto si tú dijiste que iba a hacer lo otro? Pero Abraham dice sí. Y me gusta esta historia porque cuenta que toma a Isaac, lo despierta, le dice que van a ir a ofrecer un sacrificio. Y lo conocido para Abraham en ese momento, lo normal, su normal, era sí, sacrificar hijos, sacrificar seres humanos, sacrificar niños, porque de la cultura de donde había salido se adoraba a otros dioses, se adoraba a Moloch, se adoraban a otros dioses, y las escenas de adoración en esas culturas para esos dioses, lo máximo que tú podías hacer por tu Dios era darle a tu hijo, era darle niños, era sacrificar seres humanos. Entonces,
no sé, imagínense la escena más fea que hayan visto en una película. Yo creo que no se compara con uno de esos sacrificios. Entonces, eso es conocido para Abraham. En este momento, ese es su concepto de adoración. Su concepto conocido de adoración es ese. Y por eso dice que sí. Entonces van, cuenta la Biblia que llegan al monte. Abraham le dice a los siervos que le acompañan: esperen aquí, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Yo no había leído esa palabra antes y cuando la leí dije, wow. O sea, Abraham estaba seguro que eso era adorar a este Dios que está conociendo, porque ese era su concepto anterior. Entonces Dios le permite a Abraham llegar hasta la cima del monte, preparar a Isaac. Y vemos muchos cuadros, muchas ilustraciones de Isaac ahí acostado. Algunos lo pintan sin atadura ni nada, no creo que haya sido así. Dios le permite a Abraham llegar hasta la cima del monte para sacrificar a su hijo. Y cuando levanta el cuchillo, Dios lo detiene y le enseña que Dios no quiere sacrificio humano. Dios, en el momento de adoración que Abraham estaba teniendo, o que él creía que estaba teniendo, le revela otro aspecto más de quién es él. Y le dice: yo no quiero sacrificio humano. Y nos cuenta la historia que entonces Abraham encuentra un carnero que fue que le proveyó Dios para que hiciera el sacrificio. Entonces se baja Isaac del altar y sacrifican a ese carnero. Dios se muestra, se revela a Abraham y una vez más reconfigura su entendimiento de quién es él y le dice: no quiero sacrificio humano. Entonces Abraham conoce que este Dios todopoderoso, que este Dios altísimo no quiere sacrificio humano. E incluso es un Dios que me va a proveer del sacrificio que tengo que hacer. Eso fue lo que Dios le enseña a Abraham en ese monte. Dios le muestra a Abraham una parte que él desconocía, que era que Dios mismo provee. Dios le quita a Abraham lo que él conocía para mostrarle lo desconocido, para revelarle lo desconocido, y que ahora lo desconocido sea conocido para Abraham. Y Dios, en nuestro caminar diario, quiere que lo que hoy es desconocido para nosotros sea conocido para nuestras vidas y sea conocido también para otros. La historia de Abraham inicia y avanza en torno a una promesa. Gira alrededor de esta misión, gira alrededor de ese propósito. Así como tu vida y mi vida gira alrededor. Vamos avanzando, vamos caminando en ese propósito que Dios nos dio, en esa promesa que Dios nos dio. Y les decía al inicio, la promesa que siempre hablamos de Abraham es la promesa de un hijo. Y entonces creeríamos que cuando nace Isaac, se cumple esa promesa y termina. Sin embargo, esa promesa no termina ahí, porque es parte de una promesa más grande. La promesa que Dios le hace a Abraham es que a través de él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa en la que Abraham camina no es la promesa de un hijo, no es la promesa de recibir una bendición. Es la promesa de que él y sus generaciones van a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Y hoy sabemos que esa promesa tiene su cumplimiento en Jesús. Hoy sabemos que es a través de Jesús que Dios trae redención y que Dios trae bendición a todas las naciones de la tierra.
pareciera que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es una historia diferente. Pareciera que cortaron la película y pusieron otra nueva. Pero no, cada historia está contando una sola historia, que es la historia de la cruz, la historia de Jesús. Y Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, comienza diciendo: Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y me encanta cómo Mateo liga la historia de Abraham con la historia de Jesús. Mateo nos está diciendo entre esas líneas que es Jesús el que viene a cumplir la promesa que se le dio a Abraham de ser bendición a todas las naciones de la tierra. Mateo está declarando que es Jesús la promesa cumplida. No es Isaac, es Jesús la promesa cumplida de ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Y el día de hoy, tú y yo, desde el momento en que conocimos a Dios, que conocimos a Jesús, somos llamados a ser parte de esta promesa. No solo la promesa de que Dios nos va a bendecir, de que el Dios Todopoderoso nos va a bendecir. No solo la promesa de que tenemos al Dios Altísimo, sino la promesa de que tú, yo y nuestras generaciones serán de bendición a cada nación de esta tierra. ¿Cuántos aquí quieren ser de bendición a cada nación de esta tierra, a cada colonia de esta ciudad? Que nuestras generaciones sean de bendición a cada hogar de esta ciudad, de este país. Esa es la promesa que Dios nos da y es la promesa por la cual somos herederos a través de Jesús. En la parte de el sacrificio de Isaac, la historia no termina nada más en que Dios provee del carnero para el sacrificio. Les digo, la Biblia no es aburrida. Dios provee un carnero, no un cordero, porque el cordero fue Jesús. Y no sé, pareciera que Abraham sí de alguna manera entendió esto. No sé si Dios sí se lo dijo y no está escrito, pero de alguna manera Abraham tuvo esta revelación, porque cuenta el final de esta historia que Abraham nombra a este lugar: Dios proveerá. Dios proveerá. Es revelado otro nombre de Dios. Abraham conoce al Dios que proveerá, no al Dios que proveyó. Porque Abraham bien pudo haber dicho: bueno, sí, ya no sacrifiqué a mi hijo, ya tengo aquí el carnerito que voy a poner, ya, Dios proveyó. No, Abraham nombra a este lugar: Dios proveerá. Está hablando en tiempo futuro. La historia de Abraham de alguna manera nos está diciendo que viene algo después. Sí, Dios proveyó hoy, sí, Dios te va a proveer hoy, pero Dios proveerá. Hay algo más allá, hay algo mañana, hay algo en el próximo paso que vas a dar. Entonces me encanta que Dios se va revelando en nuestro caminar día a día y nunca terminamos de conocer a Dios. Nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos. Todos los días descubrimos algo nuevo acerca de nosotros. Si está casado, todos los días descubre algo nuevo de su esposa o de su esposo. Y todos los días hay algo nuevo de Dios para nosotros. Dios está esperando que demos ese siguiente paso para revelarnos lo que sigue. Abraham pasó de un Dios desconocido a conocer al Dios Todopoderoso, después al Dios Altísimo, después al Dios que proveerá. Y este monte, en donde Dios le provee a Abraham de un sacrificio y le da la revelación de que proveerá algo después, en este mismo monte, los reyes David y Salomón establecen la capital del reino de Israel, que es Jerusalén, años más adelante. Y años más adelante,
es en esta Jerusalén en donde Dios provee de un sacrificio para perdón de los pecados. Es en Jerusalén en donde Jesús va a la cruz en sacrificio por ti y por mí. Entonces Abraham ya estaba apuntando a Jesús. Abraham dice, en este monte Dios me proveyó, sí, hoy, pero en este monte Dios proveerá mañana. Y esa promesa, una vez más, tiene su cumplimiento en Jesús. Entonces, lo que Dios te provee hoy, pero también lo que Dios te va a proveer mañana, tiene su cumplimiento en Jesús. Mientras más conoces a Dios, más podemos ver hacia adelante lo que Dios va a hacer. Mientras más Dios revela su nombre hacia nosotros, entonces nosotros conocemos y entendemos qué es lo que Él va a hacer. Para Dios es importante cómo lo conocemos o qué tanto lo conocemos. Lo sé y lo creo porque a Dios le fue importante cómo Abraham lo conocía a Él. Y Dios estuvo ahí a su lado con los conceptos que Abraham tenía y los reconfiguraba y los cambiaba y le daba una nueva revelación. El día de hoy, si tú conoces mucho a Dios, si tú conoces poco a Dios, o si tú no conoces a Dios, lo importante es que no dejes de caminar con Él. Lo importante es que no dejes de caminar en Él. A Dios le importa cómo lo conoces. A Dios le importa con qué nombre lo conoces. A Dios le importa, por eso le pregunta a sus discípulos después, ¿y ustedes quién dicen que soy? Sí, la gente dice esto, sí, la gente dice lo otro, sí, la gente tiene esta idea, sí, mi familia tiene esta idea, sí, mis papás tienen esta idea, sí, en la casa de mi vecino tienen esta idea. Pero Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y esa es la pregunta que Jesús nos hace el día de hoy. ¿Quién dices tú que es Él? ¿Cómo lo conoces? A Jesús le interesa saber cómo lo conoces. A Jesús le importa saber cómo lo conoces, con qué nombre lo conoces. Tú y yo estamos en este caminar de conocer a Dios día tras día tras día. Y cada paso que damos es una parte de nuestra historia, pero es la parte de la historia de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Cada evento que pasamos, cada promesa, cada victoria, cada tiempo de adoración, cada paso que tenemos en nuestras vidas, Dios nos revela un nombre. En cada circunstancia, en cada tramo que caminamos con Dios, Dios nos revela uno de sus nombres y con ese nombre nos revela qué es lo que Él hará. Yo no quiero terminar con 1, 2, 3 revelaciones. Yo quiero más y quiero más y quiero más. Porque mientras más entro a lo desconocido, más revelación Dios me da, más relación tengo con Él, más bendición me da también, pero más bendición puedo ser yo a otros. Que ese sea tu anhelo también el día de hoy. Conocer a Dios, entrar a lo desconocido y tener más relación con Él y más revelación de quién es Él.